Seguro que más de una vez hemos pensado en eso de invertir en inmuebles, ¿no? Ver esos grandes edificios, pensar en una renta que llega cada mes, suena genial. Pero claro, luego chocamos con la realidad. Hace falta un dineral y una dedicación que no todo el mundo tiene. Pero a ver, ¿y si hubiera una forma de participar en los beneficios del sector inmobiliario sin tener que comprar un edificio entero? Una manera de invertir en oficinas, centros comerciales o, fíjate, hasta en centros de datos. Y todo desde el sofá de casa. Venga, vamos al lío. La respuesta, la clave de todo esto, está en un acrónimo de 4 letras. REIT. ¿Y qué es un REIT? Pues son las siglas de Real Estate Investment Trust. Dicho en cristiano, es una empresa cuya única misión es ser propietaria, gestionar o financiar inmuebles que generan ingresos. Y ojo, aquí viene lo bueno, cotizan en bolsa, como cualquier otra gran empresa. Para que se entienda fácil, a mí me gusta pensarlo así. Imagínate que en lugar de comprar un rascacielos entero, que es imposible, compras un solo ladrillo de ese edificio. Pues eso es, no eres el dueño del edificio, pero sí de una pequeñísima parte. Y claro, como dueño de ese ladrillo, te llevas una parte proporcional de los alquileres que genera todo el rascacielos. No está nada mal. Vale, el concepto parece sencillo, ¿verdad? Pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Porque claro, no cualquier empresa inmobiliaria puede ser un REIT. Tienen que cumplir unas reglas del juego muy estrictas. Así que vamos a ver cuáles son esas reglas. Y aquí, atención, porque llegamos a la regla de oro, al corazón del asunto. En muchos sitios, como en Estados Unidos, la ley obliga a los REITs a repartir al menos el 90% de sus beneficios entre los accionistas, y lo hacen en forma de dividendos. Esto es precisamente lo que los hace tan atractivos para quien busca generar ingresos de forma regular. Claro que no todos los REITs son iguales, sería demasiado fácil. Digamos que hay dos sabores principales. Por un lado están los más conocidos, los Equity REITs. Estos son los que poseen los edificios, los ladrillos de verdad. Su negocio es muy simple, alquilar y cobrar la renta. Y por otro lado tenemos los Mortgage REITs. Estos son un poco diferentes. No son dueños de propiedades, sino de las hipotecas. Ganan dinero con los intereses de esos préstamos. Y como es de imaginar, son mucho más sensibles a si los tipos de interés suben o bajan. Y lo bueno es que el abanico de posibilidades es enorme. A través de los REITs se puede invertir en casi cualquier cosa que se nos ocurra. Hablamos de edificios de apartamentos, de naves logísticas que son clave para el comercio online, de centros de datos, de hospitales, hoteles, hasta de los centros comerciales de toda la vida. Y claro, cada uno de estos sectores es un mundo con sus propias reglas y dinámicas. Venga, vamos a poner un ejemplo para que esto no quede en el aire. Hablemos de un sector que está en boca de todos, los centros de datos. A ver, pensemos un segundo en esto. Son literalmente la columna vertebral de nuestro mundo digital. Todo, absolutamente todo lo que guardamos en la nube, cada búsqueda que hacemos en Internet, todo eso vive físicamente en estos edificios. Pues bien, un REIT de centros de datos, por ejemplo uno muy famoso que se llama Digital Realty, lo que hace es ser dueño de estas instalaciones que son como fortalezas tecnológicas. ¿Y su negocio cuál es? Pues alquilarle espacio a los gigantes de la tecnología y a los operadores de la nube para que pongan ahí sus servidores. Es que, si lo piensas, es como ser el casero de Internet. ¡Una pasada! Bueno, hasta aquí hemos visto qué son y cómo funcionan. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Y qué ventajas tiene todo esto para un inversor? O sea, ¿por qué elegir un REIT en vez de liarse la manta a la cabeza y comprar un piso? Pues las ventajas son bastante potentes, la verdad. Para empezar, la accesibilidad. Se puede entrar con muy poco dinero. Luego, la liquidez. Si se necesita el dinero, se venden las participaciones y listo, como si fuera una acción normal y corriente. Tercero, la diversificación, que es brutal. Con una sola compra ya se está invirtiendo en un montón de propiedades a la vez. Y a eso le sumamos lo que ya comentamos, el potencial de los dividendos. Y por supuesto que uno se olvida de todo. Hay un equipo de profesionales que se encarga de gestionar el día a día. Pero ojo, que no todo es un camino de rosas. Para tener la foto completa hay que hablar también de los riesgos, porque, como en toda inversión, los hay. Y es súper importante tenerlos claros antes de hacer nada. Vamos a ver. Primero, ¿cómo cotizan en bolsa? Su precio sube y baja. A corto plazo pueden ser volátiles, igual que cualquier acción. Segundo, les afectan mucho los tipos de interés. Si los tipos suben, a ellos les cuesta más financiarse y eso puede afectar al rendimiento. Luego está el riesgo del sector. Imagínate invertir en un REIT de oficinas y de repente todo el mundo se pone a teletrabajar. Pues ese sector sufre. Y por último, claro, se depende del equipo que lo gestiona. Su acierto o su error es clave. Esta tabla lo resume todo de maravilla. Fijaos en el contraste. Con los REITs, poco dinero para empezar, vendes cuando quieres y te olvidas de la gestión. La pega, tienes cero control. Con la propiedad directa es justo al revés. Se necesita un dineral, es difícil de vender rápido y hay que ocuparse de todo. Pero eso sí, el control es total al 100%. Son dos filosofías de inversión completamente distintas.
Vale, imaginemos que después de ver los pros y los contras, la idea de los REITs nos convence. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo se pasa de la teoría a la práctica? ¿Por dónde se empieza? Pues básicamente hay dos caminos principales y ambos son bastante sencillos. El primero es ir a por todas y comprar acciones de REITs concretos. Si te fascina la logística, buscas un REIT de naves industriales. Si se cree en el futuro digital, pues uno de centros de datos. La segunda vía es la del café para todos. Comprar un ETF de REITs. Esto es un paquete que incluye un montón de REITs diferentes en una sola compra. La diversificación es máxima y te complicas mucho menos la vida. Así que al final, la conclusión es bastante clara. Los REITs no son la solución mágica para hacerse rico de la noche a la mañana. Son una herramienta. Y una herramienta muy potente, eso sí. Sirven para añadir esa pata inmobiliaria a una cartera de inversión que ya esté diversificada, para que acompañe a las acciones y a los bonos de toda la vida. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una para que cada cual se la lleve a casa. Para una cartera de inversión que busca equilibrio, que busca estar bien construida, ¿podría ser el sector inmobiliario, a través de algo como los REITs, justo esa pieza que le falta el puzzle? Bueno, la respuesta, como casi siempre en inversión, no es única. Depende de los objetivos y del camino que cada uno quiera recorrer.